Te faltan muelas en la parte de atrás, abajo, y no tienes suficiente hueso para poder colocar implantes. En este vídeo te explico cómo sí se pueden colocar implantes aunque tengas poco hueso en esta zona de aquí para reponer esas muelas perdidas. Seguramente te faltan estas muelas aquí abajo para reponer y te dijeron de que no tienes suficiente hueso. Una opción podría ser los injertos de hueso, cosa que yo en la mayoría de los casos no recomendaría porque generalmente hay que aumentar volumen tanto en altura como anchura y son cirugías algo traumáticas, es decir, habría que abrir la encía, injertar hueso. Ese hueso es muy importante si aumentamos volumen, altura y anchura, que quede muy estable y luego hay que sellar, hay que cerrar completamente ese colgajo, esa apertura que ha tenido que hacer el dentista para poder asegurar de que ese injerto vaya bien. Esto seguramente tú no quieres porque son cirugías bastante traumáticas. Ten en cuenta que hay que abrir la encía, despegarla bastante, meter relativamente bastante hueso y luego hay que desprender bastante la encía, liberar unas fibras para poder cerrar completamente esto sin tensión y poder asegurar de que ese injerto vaya bien. Aún así, puede que llegue a fracasar. Y aunque fuese bien, ese implante que luego va a ser insertado generalmente va a estar en contacto con buena parte de ese hueso injertado. Por lo tanto, esto hoy en día se ha demostrado de que no es lo mejor. Siempre un implante se va a comportar 1000 veces mejor si está insertado en un hueso nativo, completamente propio del paciente. Aquí seguramente algunos dentistas, los que les gusta hacer las regeneraciones, me criticarán un poco, pero sabrán que en los cortes histológicos se ha demostrado de que esto es cierto. Cabe la posibilidad de hacerlo mediante otra opción sin necesidad de injertos de hueso, con implantes ultra cortos. A veces no tenemos suficiente altura, pero tenemos anchura. En estos casos se pueden utilizar implantes súper cortitos sin tener que llegar al nervio y poder anclarnos perfectamente. Aún así, mira cómo se haría el procedimiento. Lo primero es anestesiar al paciente. Lo segundo es abrir la encía. Hay que incidir con un bisturí y luego desprender la encía para observar claramente ese hueso. Esto ya genera un trauma en el paciente. Ya solo este proceso de desprender la encía va a hacer que ese paciente se inflame. Luego hay que crear un agujero que se va creando poquito a poco. Normalmente aquí tenemos anchura de hueso, por lo tanto, si se va a utilizar implantes convencionales, hay que colocar el implante más ancho posible que acepte ese hueso, ya que no tenemos suficiente altura. Pero para poder hacer ese agujero ancho, hay que ir pasando fresas por fresas. Primero se pasará una fresa de lanza muy pequeñita, con un diámetro muy reducido para marcar dónde se va a iniciar ese agujero. Y luego poco a poco se van a ir pasando fresas con ese motor, con ese taladro, con topes de fresa para asegurar de que no nos vayamos a pasar más allá, toquemos o rompamos ese nervio. Todo eso obviamente se ha estudiado previamente en la tomografía. La tomografía es ese estudio radiológico donde se ha medido perfectamente qué tanta altura hay desde esa cresta de hueso hasta ese nervio. Y poco a poco se van pasando fresas, cosa que también no me gusta, pero la implantología convencional debe ser así. Se pasa una segunda fresa, un diámetro un poquito más ancho. Aquí luego pasan una fresa especial para regularizar, para que quede bien horizontal esa cresta de hueso. O sea, vamos a quitar más hueso todavía. Todo esto con el fin de asegurar la medida perfecta paralela a ese nervio. Y se van pasando diámetros de fresa de 3,2, 4... O sea, ya tenemos un agujero bastante ancho, 4 milímetros de diámetro. Todo esto porque tenemos anchura de hueso. Y todo esto porque queremos supuestamente aprovechar toda esa superficie de hueso, ya que no tenemos altura, en anchura. Por lo tanto, creamos un agujerote. Y luego, según este kit de fabricantes de implantes, hay que pasar esta fresa de seguridad para conformar bien esa zona, ese lecho de hueso. Y podemos acercarnos en principio a ese nervio sin tocarlo, sin agredirlo. Esto ya también me parece bastante arriesgado. Para al final colocar un implante cilíndrico, un implante convencional bastante ancho en esa zona y que quede un torque perfecto. Así sería una cirugía convencional en un hueso muy reducido en altura, evitando injertos de hueso, pero arriesgando al máximo la supervivencia de ese nervio y haciendo un agujero enorme
para al final colocar unas coronas atornilladas. Todo esto implicaría abrir la encía, trauma para los pacientes, cerrar la encía, dar puntos, trauma para los pacientes, esto hoy en día el paciente no quiere, arriesgar el compromiso de ese nervio acercándose bastante. Se ha retirado muchísimo hueso simplemente para que la conformación de ese lecho para ese implante sea perfecta y asegurar de que las medidas están perfectamente estudiadas y confirmadas. Pero bueno, es otra opción para poder reemplazar esas muelas perdidas en caso de tener muy poquita altura de hueso con implantes convencionales. Por lo tanto, aquí el procedimiento sería el convencional, esperar unos meses a que se integren esos implantes, pasados unos meses, volver a abrir la encía, hacer una segunda fase quirúrgica, tomar unas impresiones y adaptar unas muelas. Hoy en día el paciente obviamente no quiere injertos de hueso, pero tampoco quiere este tipo de procedimientos. Y aquí tú me puedes decir, bueno doctor, entonces ¿cuál es su solución? La solución es colocar un implante monofásico. Un implante monofásico en este mismo caso, donde tenemos anchura de hueso, pero no tenemos altura, podemos pasar lateral al nervio. Podemos colocar un implante no necesariamente corto, pero sí fino, lateral al nervio, por un lado del nervio. Podemos pasar directamente sin necesidad de abrir la encía, sin necesidad de injertos de hueso, sin necesidad de llegar a ese nervio por el frente y colocar un implante corto, anclándose en la segunda cortical para obtener una muy buena estabilidad primaria y poder adaptar los dientes de forma inmediata, sin esperar esos 3 meses. Con esto el paciente va a lograr colocar sus muelas de forma inmediata, no le vamos a tener que abrir la encía, no va a tener que inflamarse, no va a tener que retirarse puntos y va a tener sus dientes prácticamente de forma inmediata. Obviamente también tenemos que tener un muy buen estudio de la tomografía para saber realmente dónde está ese nervio y qué tan lateral vamos a pasar a ese nervio. Tenemos la ventaja de contar con implantes muy finos, cosa que la implantología convencional no suele tener porque son implantes macizos, no son huecos como los implantes convencionales. Podemos entrar a través de la encía sin necesidad de abrir la encía, no tenemos que dar puntos, no tenemos que dar ese trauma a ese paciente. Y la otra ventaja es que dentro de esa mandíbula tenemos varias corticales. La primera cortical, que es donde atraviesa el inicio de ese agujero para ese implante, es un agujero pequeñito, y tenemos la segunda cortical, que es donde nos vamos a terminar anclando para poder dar esa estabilidad primaria a ese implante y poder poner esas muelas de forma inmediata. Esto no se puede lograr con ese implante convencional, porque ese implante convencional entra y no puede llegar a la segunda cortical ya que el nervio está ahí y como es tan ancho no puede pasar por el lado. ¿Ves la diferencia? Bueno, esto es uno de los otros casos donde la implantología monofásica puede resolver los mismos problemas de forma más simple. No quiere decir más fácil, no, es bastante complejo porque hay que estudiar muy bien la tomografía y ten en cuenta que hay que pasar por el lado del nervio sin abrir la encía. Por lo tanto, o tienes una guía especializada o tienes mucha experiencia. Pero es una manera más de poder reponer dientes fijos sin tanto trauma al paciente. Si tienes alguna duda acerca de la implantología monofásica que hemos hablado bastante en el canal, déjalo por favor aquí en los comentarios, yo intentaré resolver esas dudas lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo como es lo habitual y sin más que decir, me despido. Chao.